Estamos hablando sobre el proceso discipular en tres fases. Y la primera fase habla del plan de Dios para salvación de la humanidad. Y este plan de Dios para salvación de la humanidad lo estamos presentando en tres fases y en 7 verdades vitales, el plan de Dios para salvación de la humanidad. Y la primera verdad vital es la verdad del pecado. Y en esta ocasión vamos a hablar nuevamente una continuación de esta verdad del pecado. Hemos estado diciendo que por la desobediencia el ser humano cayó en pecado. Por la desobediencia. Y ese pecado nos separó de Dios. Ahora podemos ver en Génesis 6:5 hasta dónde había llegado el ser humano en su pecado. A tal grado que allí en ese versículo 5 del capítulo 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, de acuerdo a lo antes dicho, ¿qué entiende usted sobre la situación humana? ¿Qué entiende? En la actualidad es muy difícil que el ser humano se perciba así como pecador, por la forma que percibe las cosas, ya que ven y valoran las cosas desde perspectivas distorsionadas con relación a Dios. Es posible poder entender que el pecado que se generó en el huerto ha traído consecuencias desastrosas, pero el ser humano no se da cuenta. Al darse cuenta de las consecuencias de la situación, debe producir en el ser humano algo que vamos a ver más adelante, pero regularmente no se da cuenta. No pueden entenderse por medio de los razonamientos humanos, sino a través del Espíritu Santo. Según se puede entender en lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto en su primera carta, capítulo 2, versículo 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, la persona de forma natural no puede percibir esa verdad del pecado. Al entrar en una reflexión seria ante Dios, nos daremos cuenta de nuestra realidad pecaminosa. Simplemente, decíamos ahorita, el pecado ha traído todas esas consecuencias desastrosas, tristes, lamentables. Ese pecado se ha extendido a través de la historia humana. Podemos ver en la actualidad, en la actitud humana, una negación a esta situación que le ha atrapado. Y esto nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12, algo que debe ser muy significativo para cada uno de nosotros. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos dice de este hecho? Al ver que todos los seres humanos mueren, estamos conscientes que vamos a morir. Pero lo que no estamos conscientes es que vamos a morir como resultado del pecado, como consecuencia del pecado. Y esa es la muerte física. La muerte espiritual es más dolorosa. Entonces se puede entender claramente que desde el principio la desobediencia, o sea, el pecado, trajo sus consecuencias. No estamos exentos nadie. Estamos
bien involucrados, ¿no? La palabra de Dios nos dice que trae juicio y trae muerte. No importa que la gente lo nieguen, por eso hablamos de verdades incontrovertibles, verdades que no podemos evadirlas. Simple y sencillamente, el pecado nos ha alcanzado a todos los seres humanos y allí está presente. Allí la parte de Romanos 5, 16, 17 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. La primera parte es la que nos interesa ahorita porque es la primera verdad. La otra vamos a ver, en otro momento lo vamos a ver más ampliamente. Así que por un solo hombre que pecó, vino la muerte. Vino la muerte. Vino la condenación también. Esto antes dicho se puede fundamentar en las palabras que nos expresan el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11. Allí se marca el cuadro de una mujer que fue encontrada en adulterio y fue llevada ante el Señor, y el Señor, por la ley decía que debería morir, pero el Señor veía más allá de eso. Entonces los acusadores le decían que le habían encontrado en adulterio. ¿Qué decía él? Y él, cuando les contestó, les dijo: el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. O sea, no les contestó sí, no. No la maten o sí la maten, o mátenla. Porque la ley decía que debería ser apedreada. Él le dijo: el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y se fueron. Y se quedaron la mujer y Jesús. Y Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Aquí la enseñanza no es nada más el perdón de la mujer. Va a ser la enseñanza más adelante esa. Aquí la enseñanza es que nadie se atrevió a arrojar la primera piedra. Porque todos, aquí dice, que acusados por su conciencia, salieron uno a uno y se fueron. O sea, la enseñanza es de que todos reconocieron que eran pecadores. De una manera, de otra, o de otra, o de otra. A veces decimos: yo no soy tan pecador, cuando alguien acepta. No, es que el pecado es pecado. Y el pecado nos separa de Dios. ¿Pero por qué decimos que no somos tan pecadores? Porque tenemos una clasificación diferente, nada más. Pero esas clasificaciones no nos justifican a nadie. Porque el pecado es pecado. Da a entender la palabra de Dios que el pecado es una enfermedad incurable. Nos da a entender que el pecado es una mancha imborrable por nosotros mismos. El hecho de justificarnos no nos ayuda. Aquí lo que tenemos que entender y tenemos que valorar es que somos pecadores. Eso tenemos que hacer. Que somos pecadores y que por causa del pecado estamos separados de Dios. Pero, aunque voy a decir lo último que dijo el Señor Jesús a la mujer, pero en la otra verdad que vamos a ver le dice Jesús a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete, pero no peques más. Dios me lo bendiga.